Los ovocitos son células, digamos, sistemas potencialmente interesantes, pero relativamente limitados. Está bueno porque se pueden microinyectar, son relativamente grandes, pero es limitado a nivel de lo que digamos, es un tipo de célula. Pues uno podría tratar de que, uno podría querer estudiar este tipo de sistema, una proteína in vivo o in cell, sobre otro tipo celular, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, la idea es cómo meter la proteína de interés en la célula, ¿de acuerdo? Bueno, en las células eucariotas, que se utilizan en general células en cultivo adherentes, son células que crecen sobre la superficie de una placa de cultivo, hay varias formas de hacerlo. Uno podría en principio hacer la sobreexpresión transiente como se hace en bacterias, como le expliqué hace un rato para bacterias, pero es más limitada la cantidad de proteína que se puede producir en células eucariotas. El nivel de sobreexpresión que se logra no es tan grande y separar la proteína sobreexpresada no es tan eficaz. Entonces, en general, lo que se logra hacer es meter la proteína adentro. Ahora, microinyección, se puede hacer microinyección de células en cultivo, pero no es muy práctico. Digamos, una cosa con los ovocitos que uno puede hacer bastante controlado y de forma automatizada, en células en cultivo es más difícil y por lo tanto se utilizan otros métodos de meter la proteína adentro de la célula. Uno de los más utilizados es la electroporación de proteínas. Bueno, los experimentos en general eh, implican el crecimiento del cultivo. En el cultivo celular las células crecen pegadas a la placa. Se hace el tratamiento de echarle de electroporar o de introducir la proteína de interés a través de CBP. Se las permite a las células recuperarse un tiempo para volver a funcionar, se las levanta y se las pone en un tubo de RMN. Y del tubo de RMN van al equipo y se registran los espectros. ¿De acuerdo? Y si uno tiene suerte, los espectros van a ser bonitos y van a ser tratables. En muchos casos los espectros son una porquería y hay que dedicarse a otra cosa, a buscar otro tratamiento, otra célula, otra proteína, porque sobre eso no se puede trabajar. Es importante de vuelta, tanto o más que en el caso de bacterias, hacer controles de calidad, ¿de acuerdo? Porque, digamos, uno mete la proteína a la célula y hay que ver si va donde uno se supone que tiene que ir, si la célula vive, etcétera, etcétera. Si hay un cambio fenotípico, la célula puede vivir, pero en realidad le metí tanta proteína que la célula no es más la célula que yo quería estudiar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces todo este tipo de experimentos tienen una parte espectroscópica que no es menor, pero es solo una parte de los experimentos, y una parte muy grande de biología celular y bioquímica de proteínas. ¿Sí? Hay que trabajar tanto sobre fraccionado subcelular, trabajar sobre microscopía de fluorescencia para ver distribuciones, Bright Field Microscopy para ver si las cosas viven, si son morfológicamente similares y demás, e incluso hacer estudios de transcriptómica para saber si la célula está trabajando como se corresponde. Bueno, ¿cuál es la idea del sistema de electroporación? Es lo mismo que la electroporación en bacterias, que probablemente la hayan estudiado en microbiología, es que cuando uno mete una célula en un campo eléctrico muy grande, se crean poros en la membrana, y a través de estos poros en la membrana, si uno tiene solución concentrada de proteínas afuera, parte de esa proteína se distribuye adentro. Y cuando se saca el campo, los poros se vuelven a cerrar y me quedó la proteína adentro de la célula. Esa es la idea. Básicamente esto normalmente se hace con ADN, la preparación para transformar bacterias, pero bueno, en este caso lo que estamos haciendo es meter proteína dentro de la célula para ver cómo va. Y bueno, esto es un ejemplo de un trabajo que hizo Andrés con Phil Selenko hace unos años, que es un trabajo muy exhaustivo sobre la proteína alfa-sinucleína estudiada in vivo en distintos tipos celulares. Entonces estos son Western blots que muestran la presencia de alfa-sinucleína en las células electroporadas, determinar que la proteína está en la fracción soluble y no precipita, determinar la viabilidad de la célula a través de ensayos de FACS, eh, la presencia de la proteína en el interior celular, etc. ¿De acuerdo? Y después la parte espectroscópica, ¿qué es lo que podemos aprender? Una de las cosas que se aprendieron
de este estudio es que, por ejemplo, adentro de la célula esta proteína en particular está siempre eh, asilada en el N-terminal. ¿De acuerdo? Entonces, y la asilación en el N-terminal no es trivial porque en el N-terminal esta proteína participa en varios procesos como la unión de metales. Entonces, uno hace un montón de experimentos bonitos in vitro y después cuando mete la célula se da cuenta que los experimentos no servían porque en la célula la proteína no está como está in vitro, ¿no? Está modificada post-traduccionalmente. La otra cosa que se observa es el grado de compactación de la proteína. ¿Sí? Y la compactación o la dinámica diferencial en distintas regiones de la proteína. En particular se observa que una región que es muy importante para la fibrilación es la que es menos móvil, la que es más fija dentro de la proteína esta, que es globalmente desestructurada, así que es mayormente móvil. También se pudieron estudiar contactos de largo alcance utilizando sondas paramagnéticas, no voy a entrar en los detalles, pero estas sondas permiten ver si distintas regiones de la proteína están en contacto entre sí. Y lo que se observa es que la proteína es un poco más compacta, pero no hay interacciones preferenciales muy definidas, no, muy distintas que lo que se observa in vitro. Bueno, esto es un sistema bastante diferente y también es muy bonito, donde se estudió el plegamiento de una proteína en el medio celular. Esta es una mutante de superóxido inmutasa y es un sistema muy lindo para estudiar porque la forma desplegada y la forma plegada coexisten, están en intercambio lento, y eso permite detectar la señal en un sistema en equilibrio, donde tengo parte de la forma plegada y parte de la forma desplegada, cuantificar cuánto tengo de plegado y cuánto de desplegado simplemente midiendo el volumen de dos picos. ¿Sí? Un pico corresponde a la forma plegada y otro pico corresponde a la forma desplegada, en el efecto HCQC de esta mutante de SORT. Y como yo puedo medir la cantidad de plegada y desplegada, puedo calcular el delta G de plegamiento, esto ya lo vimos en la clase de plegamiento, y puedo estudiar el delta G en función de la temperatura. Y puedo construir esta bonita curva, puedo calcular la curva del delta G en función de la temperatura, medir en una región relativamente amplia y calcular la curva en función de la temperatura. La pregunta es si y cómo se altera el equilibrio cuando esta proteína está adentro de la célula. Y acá tenemos el estudio hecho en dos tipos celulares. Este es el experimento in vitro, esta es la estabilidad in vitro, y esta es la estabilidad en coli y en células eucariotas A2780. Vemos que el medio celular altera, y mucho, la estabilidad. Y de hecho, por ahí, contrario a lo que uno podría esperar, la proteína es bastante menos estable en el medio celular que lo es in vitro. En este caso, esta proteína en particular es bastante menos estable en el medio extracelular que en el medio intracelular, perdón, adentro de una célula, que lo es in vitro. Y también no le da lo mismo estar en E. coli que estar en una célula eucariota. El temita de las interacciones quinarias, ¿vieron? El medio celular de una proteína eucariota no es el mismo que el medio celular. Hay un montón de proteínas, de sal y demás, probablemente globalmente sea igual, pero las proteínas particulares que hay en un caso y en otro son diferentes y eso afecta de forma medible y sustancial la estabilidad de la proteína dentro de la célula. Bueno, estos detalles de color se está trabajando un poco en tratar de mantener las células vivas. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer un estudio de INCEL-RMN, en algunos casos se requieren tiempos de adquisición relativamente largos. Y el estado fisiológico de la célula puede ser no óptimo, ya digamos, pueden estar medio loquitas, entonces si uno quiere hacer las cosas bien, estaría bueno tener las células felices adentro del tubo. Y hay sistemas, se han desarrollado y se siguen desarrollando sistemas para mantener alimentadas las células, para que no se deplete el ATP, para que no pierda energía, para que no esté en un estado así de quiesencia,
y asegurarse que los experimentos que uno hace eh, realmente corresponden a al sistema, a la fisiología y no sean artefactos porque la célula se está muriendo.